A describir lo que son los huesos del pie. Habíamos visto la pasada clase que el esqueleto del miembro inferior estaba dividido en 4 segmentos. Un primer segmento que es la cintura pélvica, donde está ocupado por el hueso sacro y el hueso coxal. El segundo segmento es la región de muslo. Esta región de muslo está ocupado por el hueso fémur. La tercera sección o tercer segmento va a estar la región de la pierna. En la parte medial vamos a encontrar el hueso de la tibia y en la parte externa vamos a encontrar el hueso del peroné. Prácticamente en este último segmento es el segmento libre, la cual va a estar ocupada por los huesos del pie. Igual que en la mano, como habíamos descrito ya anteriormente, esta va a estar ocupada por 3 segmentos, 3 regiones. Una región del antepié, esta región del antepié, que va a estar formado por lo que son los huesos de la falange y parte de los huesos del metatarso. Prácticamente por estos 14 huesos de la falange y va a estar ocupado por estos 5 huesos del metatarso, la región del antepié. La región de la parte media va a estar ocupada por 5 huesos, va a estar ocupado por lo que son los huesos cuneiformes, el hueso cuneiforme medial, hueso cuneiforme intermedio y el hueso cuneiforme lateral. En la parte más externa vamos a encontrar a este hueso, que es el hueso cuboides, y el hueso navicular o escafoides del tarso. Estos son los 5 huesos que van a formar parte de la parte media de la región de pie. Y en el último segmento vamos a encontrar a esta región, que es la región del retropié o talón del pie. Esta va a estar ocupada por el hueso astrágalo y por el hueso calcáneo, que son estos huesos que van a ir formando esta estructura ósea del pie. Prácticamente tiene similitud con lo que habíamos indicado al momento de describir en huesos de la mano. Tomando en cuenta ello, vamos a tener que la región de tarso va a estar ocupado por estos 7 huesos, ya prácticamente por estos 7 huesos que son el hueso calcáneo, el hueso astrágalo, el hueso navicular o escafoides del tarso, el hueso cuboides, el hueso cuneiforme lateral, cuneiforme intermedio y el hueso cuneiforme medial, que son los 7 huesos que forman parte de la región de tarso, a diferencia de la mano, donde encontrábamos 8 huesos del carpo. En ese sentido, vamos a ver a continuación de cada uno de estos huesos. En primera instancia, vamos a empezar a describir lo que es este hueso, que son los huesos cortos del pie. Estas van a estar formadas por el cuerpo, el cuello y la cabeza. ¿Me dan un minutito, por favor? Prácticamente son huesos cortos. Estas van a ocupar la región del tarso. En ellas vamos a describir que son casi de una forma cuboide. Van a soportar todo el peso que ha sido proporcionado por la cabeza, por la región del tronco, prácticamente soportan todo ese peso transmitido a través del hueso de la tibia. Estas también se van a articular con la región de la pierna a través del hueso peroné y el hueso escafoides en la región del tarso. Podemos ver que dentro de estos huesos vamos a disponer pequeñas estructuras casi nulas para la inserción muscular. Prácticamente estas van a prestar inserción a ligamentos. Vemos que en alguna de ellas van a presentar alguna cabeza, algún cuello y cuerpo, que tienen características propias de cada una de ellas. Es en ese sentido que vamos a iniciar con la descripción de cada uno de estos huesos del tarso. Vemos en primera instancia a este hueso, que es el hueso astrágalo o también llamado hueso talus. Esta
va a ser un hueso corto que va a ser aplanado de superior a inferior y alargado desde la parte antero-posterior, en la cual nosotros vamos a encontrar una especie de vértice, ya que forma la bóveda tarsiana. En la parte superior, esta se va a articular con los huesos del peroné y de la tibia, y en la parte inferior se va a articular con el hueso calcáneo y en la parte anterior con el hueso navicular o escafoides del tarso. En este hueso, que es el hueso astrágalo, vamos a encontrar lo que tiene 3 segmentos. Dentro de ellos vamos a encontrar un segmento posterior, un segmento medio y un segmento anterior. Vamos a encontrar también la estructura del cuerpo del astrágalo. En ella vamos a encontrar lo que son un segmento anterior en forma casi redondeada, un segmento medio que se denomina cuello del astrágalo, que presenta una pequeña escotadura en la parte intermedia. Es corto y de forma estrecha. Y encontramos también lo que es las 6 caras. Presenta una cara superior, una cara inferior, una cara lateral, una cara medial, una cara anterior y una cara posterior. En ese sentido, vamos a iniciar con la descripción de lo que es la cara superior. Esta cara superior se va a encontrar orientada hacia la parte superior, es ligeramente convexa de anterior a posterior y vamos a encontrar un segmento cóncavo en la parte transversal en relación con el cuello del astrágalo, donde se va a formar una estructura que se denomina la tróclea del astrágalo. Esta tróclea astragalina es la que se va a articular con el extremo inferior de la tibia. Vamos a encontrar además que presenta un pequeño saliente de forma estrecha y lateral, con bordes semicirculares. En esta vamos a encontrar la inserción de los ligamentos colaterales de la articulación del tobillo. Vamos a ver que en la parte inferior presenta una estructura ligeramente rugosa, que es la cresta. Esta cresta que va a permitir la inserción del ligamento astrágalo navicular. Vemos además que presenta otra estructura en forma de bisel, de forma triangular. Por la parte posterior va a presentar la inserción del tendón del músculo flexor largo del dedo hallux y también presenta esta pequeña saliente que es el tubérculo lateral. Vemos que en la parte medial vamos a encontrar una ligera cresta, ligeramente plana, de forma un tanto cóncava, que es la cara malleolar medial, la cual va a estar en relación con el malleolo medial de la tibia. Encontramos esta otra cara, que es la cara inferior del hueso astrágalo. Esta cara inferior del hueso astrágalo va a estar articulado con el hueso calcáneo mediante 2 estructuras articulares, que son la carilla articular media del calcáneo y la carilla articular posterior para la articulación con el hueso calcáneo. Estas son las 2 carillas articulares. Vemos que la carilla posterior es más amplia, cóncava de forma transversal y presenta una arista en su borde lateral. Mientras que la carilla articular media es de menor tamaño, es ligeramente plana, no vamos a encontrar esa concavidad característica de forma profunda. Además, va a presentar un surco que es el surco astragalino. Este surco astragalino tiene una dirección oblicua hacia la parte anterior y lateral. Va a empezar a ensancharse a medida que tiene su trayecto antero-posterior y de forma lateral. En esta también vamos a encontrar una superficie anterior. Esta superficie anterior es ligeramente convexa, lisa en toda su extensión y va a dividir estas carillas articulares
en una carilla articular anterior para el calcáneo y una cabeza del astrágalo, o también denominada área navicular. Esta estructura, que es la cabeza del astrágalo, es la que se va a ir a articular con el hueso navicular o escafoides del tarso. Vamos a ver que presenta también en la parte una estructura ligeramente rugosa. Ya esta estructura ligeramente rugosa es la que le va a permitir estar en relación con la apófisis mayor del hueso calcáneo. Vamos con la descripción de su cara lateral. En toda su extensión lisa alrededor de ella. Vamos a ver que presenta una pequeña arista, ya que se denomina cara peronea. ¿Por qué? Porque se articula con la cara malleolar lateral del hueso peroné. Vemos también que presenta una pequeña base, ¿ya? Esta pequeña base de esta cara lateral del astrágalo va a formar lo que es una pequeña tróclea, que es la tróclea astragalina, que va a estar en relación a esta tróclea astragalina que hemos ido describiendo en su cara superior. Presenta una pequeña apófisis, que es la apófisis lateral, ligeramente rugosa, ¿ya? Esta apófisis lateral va a encontrar esta otra cara, que es la medial. Esta cara medial del hueso astrágalo o talus, esta se va a articular en su parte anterior ligeramente convexo, directamente con la tróclea astragalina. Vamos a encontrar una cara que es la cara malleolar medial. Esta cara malleolar medial, que es la cara tibial, se va a articular con el malleolo medial. En la parte inferior vamos a encontrar una estructura ligeramente rugosa, excavada, la cual va a fijar al fascículo profundo del ligamento medial de la articulación del tobillo. En la parte anterior, una cara malleolar medial, que esta se va a continuar con el cuello del astrágalo. Por esta parte vamos a encontrar también lo que es el surco para el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo, que es ligeramente excavado de superior a inferior. Vamos a encontrar esta pequeña superficie rugosa por pequeños orificios, estos orificios vasculares. En la parte posterior, en esta parte posterior, vamos a encontrar a la cabeza del astrágalo, esta cabeza del astrágalo que va a estar en relación con el hueso navicular. Vamos a ver que presenta también lo que es una cara posterior. Esta cara posterior va a estar en relación con la tróclea astragalina, la cual se va a inclinar hacia la parte posterior. En ella vamos a encontrar la relación con el surco oblicuo inferior y medial del hueso astragalino, en la cual se va a insertar el tendón del músculo largo del dedo corto, como ustedes pueden ver. Además, vamos a ver que esta va a presentar un tubérculo lateral, que la podemos evidenciar en esta cara lateral. En este tubérculo lateral vamos a encontrar la inserción del ligamento astrágalo peroneo posterior. En alguna ocasión este tubérculo va a formar una especie de trígono, ya una especie triangular, a la cual se denomina hueso del trígono, ya por estas características que tiene este tubérculo lateral. Vamos con el siguiente hueso y en este caso hablamos de hueso calcáneo. El hueso calcáneo es el más voluminoso de los huesos del tarso. Este se va a encontrar situado en la región del tarso inferiormente al hueso astrágalo, en la parte posterior e inferior del pie. En esta vamos a encontrar lo que es una eminencia del talón del calcáneo, que es de forma alargada de anterior a posterior y es aplanado en forma transversal. Como habíamos visto en el anterior hueso, en esta también vamos a encontrar lo que son 6 caras
una cara superior, una cara inferior, una cara posterior, una cara anterior, una cara lateral y una cara medial. En su cara superior, como ustedes pueden ver acá, en la parte superior, vamos a encontrar que está formada por dos segmentos, un segmento anterior y un segmento posterior. Este segmento anterior va a estar ocupada y articulada con el hueso astrágalo, en la cual vamos a encontrar dos superficies articulares. ¿Se acuerdan de estas dos superficies articulares que habíamos visto para el hueso calcáneo? Entonces, de la misma forma vamos a encontrar en este hueso calcáneo estas dos superficies articulares, una anterior y una posterior. Las dos van a estar divididas por este surco, ¿ya? Este surco que divide a la carilla articular anterior de la carilla articular posterior. Son ligeramente ovaladas, ligeramente convexas, mientras que las que hemos descrito en el hueso astrágalo eran ligeramente cóncavas. Vemos además que en esta carilla articular posterior se va a encontrar un eje mayor orientado de forma transversal ligeramente convexa. Entre estas dos se forma lo que es este surco, el surco del calcáneo. Este surco del calcáneo va a ser ensanchado desde la parte posterior a la parte anterior. Se va a unir con el surco astragalino y va a formar el seno del tarso. Podemos también ver que en el segmento posterior es una estructura ligeramente irregular, la cual se va a encontrar perforada por pequeños orificios, estos orificios que van a dar paso al paquete vascular. Vamos a ver que además es ligeramente cóncavo de anterior a posterior, rugoso. Va a presentar lo que es una cara inferior. En esta cara inferior, como ustedes pueden ver, acá vamos a ver que en la parte anterior, se encuentra ligeramente convexa, rugosa en toda su extensión. Vemos además que en esta cara inferior, en la parte anterior, va a encontrarse el tubérculo del calcáneo. También vamos a encontrar tres tuberosidades. Una que se encuentra en la parte anterior, que es este tubérculo del calcáneo, y dos que se encuentran en la parte posterior, y son la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo y la apófisis lateral de la tuberosidad del calcáneo. Estas tres tuberosidades, en primera instancia, esta apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo va a prestar inserción al músculo flexor corto de los dedos y al músculo abductor del dedo gordo. Vamos a ver que la tuberosidad lateral del calcáneo, esa tuberosidad lateral del calcáneo es de forma casi redondeada, en la cual va a prestar inserción al músculo abductor del dedo pequeño. Vamos a encontrar este otro tubérculo, que es el tubérculo del calcáneo. Es el único tubérculo anterior que tiene una forma redondeada. Esta va a prestar inserción a los ligamentos, al ligamento calcáneo cúbico plantar o al ligamento cuneiforme, que son los ligamentos que se van a insertar en estas tres tuberosidades. Como ustedes se dan cuenta, de anterior a posterior son ligeramente rugosos, tienen varios orificios vasculares, ¿ya? Lo que le hace ver como una especie apolillada. Vamos con la cara lateral. En esta cara lateral vamos a ver que prácticamente el hueso calcáneo en su cara lateral va a presentar en la parte de la mitad anterior un pequeño tubérculo, ¿ya? Este tubérculo que va a estar en relación con la tróclea peroneal, esta que sirve para inserción del tendón del músculo peroneo largo. En esta también, inferiormente a esta, vamos a encontrar un pequeño surco, que es el surco para el tendón del músculo peroneo largo. Es ligeramente
excavado, como ustedes pueden observar acá. Es ligeramente excavado. Entonces, prácticamente tenemos a este surco. Asimismo, por la parte anterior, vamos a encontrar lo que es un pequeño relieve que mide aproximadamente 1 centímetro de inferior. Esta va a estar en relación con la carilla articular posterior del hueso astrágalo. Vamos a ver también que presenta una eminencia rugosa, la cual va a prestar inserción al ligamento peroneo calcáneo de la articulación del tubillo. Vamos con su cara medial. En su cara medial, como ustedes pueden observar, esta va a ser ocupada por un canal que se extiende de forma oblicua en sentido infero-anterior, que es el canal del calcáneo, como ustedes pueden observar acá. Este canal del calcáneo va a estar limitado en la parte posterior e inferiormente por la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo, que va delimitando esta región postero-inferior. Asimismo, vamos a ver que se presenta una pequeña eminencia. Esta eminencia que se denomina sustentáculo del astrágalo o sustentáculum talí. Esta es una superficie ligeramente rugosa, ya en la parte media, donde se encuentra este sustentáculo talí. Va a presentar también una pequeña cara articular de forma medial, que ésta se va a articular con el astrágalo de la cara superior del calcáneo, como ustedes pueden observar acá. Vemos también que presenta esta carilla articular anterior para el astrágalo y la carilla articular media para el astrágalo. Ambas facetas articulares son ligeramente planas y lisas, a diferencia de la carilla articular posterior, que es convexa en toda su extensión. Vamos por su cara posterior. Fíjense, esta cara posterior del hueso calcáneo, esta va a presentar una apófisis, que es la apófisis mayor, que se denomina apófisis mayor del calcáneo. Esta va a estar en relación con la superficie articular del hueso cuboides. Vemos que en esta superficie prácticamente es donde se va a insertar el tendón del calcáneo. Prácticamente se fija el tendón del calcáneo. Y finalmente, en su cara anterior, como ustedes pueden ver, se presenta esta apófisis, ¿ya? Prácticamente esta apófisis iba a estar en relación a esta carilla articular anterior, que va a articularse con el hueso cuboides y es ligeramente convexo de forma. En la parte superior vamos a encontrar las carillas articular media y la carilla articular posterior del hueso astrágalo. Eso en relación al hueso calcáneo. Vamos con el hueso cuboides. El hueso cuboides se va a encontrar situado anteriormente al hueso calcáneo. Esta va a estar en relación a la parte lateral del pie, como ustedes pueden observar acá. Entonces, prácticamente este hueso cuboides del tarso, va a también presentar para su descripción lo que son caras, ¿ya? En este caso vamos a encontrar una cara dorsal. Esta cara dorsal, que es la vista anterior, es ligeramente rugosa, se va a encontrar inclinada inferior y lateralmente. Va a presentar lo que es una cara plantar. Esta cara plantar va a tener en la parte posterior una tuberosidad, que es la tuberosidad del hueso cuboides, y tiene una estructura ligeramente áspera, donde se va a insertar el ligamento calcáneo cuboideo plantar. Vamos a ver también que presenta una cara posterior. Esta cara posterior es la que se va a articular con el hueso calcáneo
y se va a prolongar hasta la apófisis media de la apófisis calcánea. Va a presentar lo que es esta cara anterior. Esta cara anterior va a tener dos superficies articulares. Estas dos carillas articulares van a estar separadas entre sí a partir de esta cresta roma, en la cual nosotros vamos a dar una carilla articular para los huesos metatarsianos, cuarto y quinto metatarsiano. Va a presentar su cara medial. Esta cara medial es la que va a presentar una pequeña excavadura, ¿ya? En esta vamos a ver que tiene una cara plana, triangular, oval, que esta va a estar en relación con el hueso cuneiforme lateral. Vamos a encontrar también en esta cara medial que presenta pequeñas rugosidades. Estas rugosidades van a prestar inserción a los ligamentos. Va a presentar lo que es un borde lateral. Este borde lateral prácticamente va a estar en relación con el tejido celular subcutáneo del borde lateral del pie. Vamos con el siguiente hueso. En este caso hablamos de este hueso que es el hueso navicular. Este hueso navicular es un hueso corto, ya que se va a encontrar como una forma de pequeña barca, ya. Tiene esa forma de barco prácticamente, en la cual vamos a encontrar que en su cara posterior se encuentra una estructura ligeramente cóncava, lisa y elíptica. Esta va a estar directamente relacionada con lo que es la cabeza del astrágalo. Va a presentar también lo que es una cara anterior. Esta cara anterior es convexa y va a presentar dos crestas articulares que van a ir dividiendo en tres espacios de forma triangular. Estas van a ser carillas articulares que se unen a los tres huesos cuneiformes, al hueso cuneiforme lateral, al hueso cuneiforme intermedio y al hueso cuneiforme medial. Va a presentar lo que son extremos. Un extremo va a ser el extremo medial y el extremo lateral. El extremo medial prácticamente va a estar formado por una estructura ligeramente redondeada, que es saliente y inferior medialmente, en la cual vamos a encontrar lo que es la tuberosidad, esta tuberosidad del hueso navicular, donde se va a insertar el tendón del músculo tibial posterior. Vamos a encontrar este otro segmento, que es el segmento lateral. Esta va a estar en relación con la carilla articular superior del hueso cuboides. A continuación, vamos a empezar a describir lo que son los huesos cuneiformes. En este caso, los huesos cuneiformes, o también llamadas cuñas, se van a encontrar situados anteriormente al hueso navicular y posteriormente al primer, segundo y tercer metatarso. Vemos que son estructuras cortas, huesos cortos, que son denominados hueso medial, hueso cuneiforme intermedio y hueso cuneiforme lateral. Este hueso cuneiforme medial, el que ustedes ven acá, este va a estar situado en el borde medial del pie, entre los huesos navicular y primer metacarpiano. En esta vamos a encontrar lo que es una cara posterior. La cara posterior del hueso cuneiforme es de forma casi triangular, como ustedes pueden ver, ligeramente cóncava, y esta se va a articular con la cara medial de la cara anterior del hueso navicular. Va a presentar lo que es una cara anterior. Esta cara anterior está ligeramente convexa en forma de media luna, que es cóncava lateralmente. Esta se va a articular con el primer metatarso. Vamos a ver también que presenta una cara lateral. Esta cara lateral se va a articular con el hueso cuneiforme intermedio.
tiene una forma de ramas vertical y una forma de rama horizontal, donde estas van a estar formadas por el borde posterior y superior. Va a presentar lo que es una cara inferior o base. Esta va a ser rugosa y ligeramente convexa. Presenta también lo que es un borde superior o arista. En este borde superior vamos a encontrar una estructura ligeramente roma de anterior, delgada y afilada en la parte posterior. Siguiente hueso cuña. Tenemos al hueso cuneiforme intermedio. Este es el hueso cuneiforme intermedio. En esta vamos a ver que se encuentra entre el hueso cuneiforme medial y el hueso cuneiforme lateral. En su cara posterior, este hueso cuneiforme intermedio tiene una estructura de forma triangular, ligeramente cóncava, la cual se va a articular con la cara anterior del hueso navicular, como ustedes pueden observar en esta lámina. Asimismo, va a presentar lo que es una cara anterior. Esta cara anterior también va a ser de forma casi triangular, ligeramente convexa, y esta se va a articular con el segundo metatarso. Vamos a encontrar también lo que es una cara superior, esta cara dorsal. En esta cara dorsal lo que nosotros vamos a encontrar es prácticamente una superficie cuadrilátera rugosa. Presenta lo que son sus caras laterales. En estas caras laterales vamos a encontrar lo que es su relación tanto con el hueso cuneiforme lateral como con el hueso cuneiforme medial. Vamos con el tercer hueso cuneiforme. En este caso hablamos del hueso cuneiforme lateral. Este hueso cuneiforme lateral también va a ser una estructura ligeramente cuadrilátera, la cual va a presentar un borde posterior. Este borde posterior se va a articular con la cara lateral de la cara anterior del hueso navicular. En su cara anterior vamos a ver que está articulada directamente con el tercer hueso metatarsiano. En esta cara anterior vamos a ver que es una estructura ligeramente plana, triangular. Presenta su cara medial. En su cara medial va a presentar dos superficies articulares de forma plana. Una anterior, esta anterior que va a estar directamente relacionada con el segundo hueso metatarsiano. Y la parte posterior, la carilla articular posterior, está en relación con la articulación con el hueso cuneiforme intermedio. Presenta esta otra cara, que es la cara lateral. Esta se va a articular con el hueso cuboides. Su cara superior o base va a presentar una pequeña superficie rugosa que está en relación con la cara anterior lateral del hueso navicular. Va a presentar también lo que es un borde plantar. El borde plantar va a ser ancho, saliente y rugoso. Dentro de estos huesos del tarso que hemos ido describiendo, prácticamente estos son huesos cortos que están constituidos en mayor porcentaje por tejido esponjoso y revestidos por la parte externa con tejido óseo compacto. Vamos a ver que prácticamente estas van a tener un solo centro de osificación. Para el caso del calcáneo, vamos a encontrar dos centros de osificación. Uno primario que se encuentra en la parte media del hueso calcáneo y otro secundario que se encuentra en la parte de la tuberosidad del hueso calcáneo. El centro primario más o menos aparece al sexto mes de vida intrauterina y el segundo centro de osificación va a aparecer hasta los 9 años. Vamos a encontrar el centro de osificación del hueso astrágalo. Este aparece un poco antes del nacimiento. El centro de osificación del hueso cuboides va a formar al nacimiento entre los primeros 6 meses. El centro de osificación del hueso cuneiforme lateral se va a formar al año de vida. El centro de osificación del hueso cuneiforme medial hasta los 2 años y el centro de osificación del hueso cuneiforme intermedio hasta los 3 años. Los centros de osificación del hueso navicular se van a presentar desde los 3 a 5 años.
razón por la cual no es de asustarse si ustedes sacan una radiografía de pie en los niños de 6 meses, 2 meses, no es de asustarse que esta no se encuentre toda la estructura y ustedes puedan denominarlas como agenesia. Es por la falta de osificación. Vamos con los huesos de la parte media del antepié. Vamos a ver que estas van a estar formadas por los huesos del metatarso. Como les decía, los huesos del metatarso son huesos largos, ¿ya? Que están enumerados entre sí, desde el primer metatarso, segundo metatarso, tercer metatarso, cuarto metatarso y quinto metatarso. Desde el dedo gordo o también llamado dedo hallux. Vamos a ver que estos son huesos largos, ya que presentan una base, un cuerpo y una cabeza. Esas son las características que va a presentar cada uno de estos huesos metatarsianos. Vamos a encontrar que en el cuerpo de los huesos metatarsianos van a ser un cuerpo de forma casi triangular, en la cual nosotros vamos a encontrar una cara dorsal ligeramente estrecha, ¿ya? En esta vamos a encontrar esta cara dorsal ligeramente estrecha. Además, vamos a ver que presenta bordes, dos bordes colaterales, un borde dorsal y un borde que va a estar en relación con el borde inferior o plantar. Vamos a encontrar también en ella lo que es una base, esta base, ¿ya? Que va a formar una especie de cuña en la superior, que es la arista plantar. Presenta lo que es la cabeza, ¿ya? La cabeza del hueso metatarsiano. Esta cabeza del hueso metatarsiano, como ustedes pueden ver, es ligeramente convexa y va a estar bordeada desde la parte medial a la parte lateral. En esta vamos a encontrar un pequeño surco rugoso, la cual va a dar paso al ligamento colateral de la articulación. Existen algunas variantes, ya algunas características propias de cada uno de los metatarsos. Entonces, vemos de los 5 metatarsos, el más voluminoso, corto y grueso es el primer metatarso, que es una de las características propias. Su base de este primer metatarso tiene una superficie articular en forma de semiluna, ¿ya? Esta que va a estar en relación con este hueso cuneiforme medial. Además, en esta vamos a encontrar una eminencia, que es el tubérculo medial. Este tubérculo medial se va a encontrar en el extremo posterior del borde medial del hueso. También en esta se va a insertar lo que es el fascículo del músculo tibial anterior. Va a presentar también lo que es la tuberosidad del primer hueso metatarsiano. Esta se va a encontrar en esta parte, donde se encuentra la inserción del músculo peroneo largo. La cabeza de este primer metatarsiano vamos a ver que es más voluminosa en relación a las otras y es aplanada de superior a inferior. El segundo hueso, este segundo hueso metatarsiano. En este segundo hueso metatarsiano vamos a ver que es el más largo. En su cara posterior de su base se va a encontrar una cara cóncava de forma triangular. Esta va a estar en relación con el hueso cuneiforme intermedio. Va a presentar una cara colateral medial. La base va a presentar dos carillas articulares en esta base. Una, la que se va a articular con el hueso cuneiforme medial, y la otra, que a veces es inconstante, que se va a articular con la base del primer hueso metatarsiano. Va a presentar también lo que es la cara colateral lateral. Esta va en la base, va a presentar una cara articular posterior. Esta va a estar en relación con el hueso cuneiforme lateral. El tercer metatarsiano, este tercer metatarsiano, en la base vamos a ver que se va a articular
por medio de una cara ligeramente plana triangular con el hueso cuneiforme lateral. Y va a presentar también dos caras articulares, una que se va a articular con el segundo metatarsiano y la otra que se va a unir directamente con el cuarto metatarsiano, como ustedes lo pueden ver acá. El cuarto hueso metatarsiano. Este cuarto hueso metatarsiano va a presentar lo que es una cara articular posterior que es plana de forma cuadrangular. Esta va a articularse con el hueso cuboides. Su cara lateral va a presentar una estructura de forma triangular, la cual se va a articular con la base del hueso quinto metatarsiano. Presenta también dos carillas mediales. Estas dos carillas mediales van a estar directamente en relación con el tercer y cuarto hueso metatarsiano. El quinto hueso metatarsiano, este quinto hueso va a tener en su base su articulación, una carilla articular con el hueso cuboides. Esta va a ser de forma plana y triangular. Esta también va a presentar lo que es una tuberosidad, la tuberosidad del quinto hueso metatarsiano. Esta tuberosidad del quinto hueso metatarsiano es donde se va a insertar el tendón del músculo peroneo corto. Dentro de las características que presenta es un hueso largo que va a estar revestido de tejido óseo compacto. En la parte media vamos a encontrar tejido óseo esponjoso con sus pequeñas trabéculas. Sus centros de osificación se van a encontrar en el cuerpo y la base de cada una de ellas. Y sus centros secundarios prácticamente se encuentran en la cabeza de los huesos metatarsianos. Finalmente, vamos a tener a lo que son las falanges de los dedos del pie. Vamos a ver que son falanges casi semejantes a las que hemos descrito en la mano. Estas van a presentar lo que son 5 falanges distales, ya desde la parte del dedo hallux o dedo gordo del pie. Vamos a empezar a contar cada una de estas falanges. Las falanges distales tienen una especie de pala, ¿ya? La pala de forma casi triangular, ¿ya? Es las que vamos a encontrar. Las falanges mediales, estas falanges mediales son en número de 4, ya desde el segundo dedo del pie hasta el quinto dedo del pie. No olviden que el primer dedo del pie solo presenta una falange proximal y una falange distal. También debemos tomar en cuenta que las falanges proximales son más amplias en su longitud, a diferencia de las falanges proximales dedos de la mano. Vamos a ver que son un poquito más voluminosas. Finalmente, vamos a encontrar lo que son pequeños huesos sesamoideos en el pie. Estos huesos sesamoideos prácticamente se van a encontrar en la cara plantar. Estos pueden ser inconstantes y se van a encontrar ubicadas entre los tendones de los músculos. Son ovalados, alargados de anterior a posterior. Vemos que algunos van a ser más voluminosos en la parte lateral. ¿Dónde vamos a encontrar en mayor proporción? En el dedo hallux, en el dedo gordo del pie. En esta vamos a encontrar a veces entre 2 a 3 fragmentos de estos huesos sesamoideos, que van a ir ubicándose entre los tendones. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, pregunta. Tenemos al hueso calcáneo, la cara posterior del hueso calcáneo, la cara anterior del hueso calcáneo, cara lateral, cara medial, cara superior y cara inferior. Entonces, si nosotros lo colocamos en su posición anatómica, vamos a encontrar este tubérculo, que es el tubérculo del calcáneo, donde se va a insertar el tendón de Aquiles, ¿verdad? Vamos a tener también esta otra apófisis, que es la apófisis medial. Encontramos en su cara inferior
tres tubérculos, ¿verdad? Un tubérculo anterior, el tubérculo lateral y el tubérculo medial del calcáneo. Por la parte anterior, fíjense, vamos a encontrar a lo que son las carillas articulares con el hueso astrágalo en la parte superior y en la parte anterior su carilla articular con el hueso navicular. ¿Listo? Entonces, vamos a tener ello. Les mencionaba, prácticamente es un hueso corto, el más voluminoso de los huesos del tarso, la cual va a presentar una cara superior, una cara inferior, una cara posterior, una cara anterior, la cara lateral y la cara medial. Deben tomar en cuenta que en su cara posterior va a presentar este tubérculo del hueso calcáneo. Esta va a prestar inserción al tendón de Aquiles. En su cara inferior encontramos lo que son tres tuberosidades, una anterior y dos laterales. Tubérculo calcáneo anterior, tubérculo del calcáneo lateral y tubérculo del calcáneo medial. Es una estructura ligeramente rugosa, cóncava, desde la parte anterior a la parte posterior. En su cara superior, vamos a encontrar las carillas articulares posterior para el hueso del astrágalo y la carilla articular anterior para el hueso del astrágalo. Y en la parte anterior vamos a encontrar esta carilla articular navicular. ¿Listo? Y encontramos a esta, que es el sustentáculo talio. ¿Listo? Donde se va a insertar el ligamento tibiocalcáneo y el ligamento taliocalcáneo medial. Este es el hueso calcáneo. Por la parte superior a esta vamos a encontrar a este otro hueso, que es el hueso astrágalo. También va a presentar 6 caras, una cara superior, una cara inferior, una cara posterior, una cara anterior, una cara lateral y una cara medial. En esta cara anterior vamos a ver que prácticamente esta se va a articular con la carilla articular anterior del hueso astrágalo de la cara superior del calcáneo. En la parte posterior vamos a encontrar también lo que son los tubérculos lateral y el tubérculo medial del hueso astrágalo. Fíjense acá en esta vista vamos a encontrar este surco, ya que es el surco del hueso astrágalo, que va a ir delimitando lo que es el cuello en referencia al cuerpo del hueso astrágalo. Por la parte anterior vamos a encontrar esta estructura ligeramente convexa, en la cual se va a observar que esta se va a articular con la carilla articular anterior de la cara superior del hueso calcáneo. Esta es la posición anatómica que establece para el hueso astrágalo. Vamos a ver este otro hueso, en este caso vamos a ver al hueso cuboides. Este hueso cuboides, como ustedes pueden observar acá, prácticamente también es un hueso corto. En la parte posterior va a estar articulada con el hueso calcáneo. En la parte anterior va a estar articulada con el quinto, cuarto metatarso. Es una estructura que en su cara dorsal es ligeramente rugosa, que en su cara inferior vamos a encontrar estas pequeñas superficies rugosas, pero también vamos a encontrar dos fosas escotadas entre sí. Y en la parte anterior encontramos estas carillas, ¿ya? Las carillas articulares para los huesos cuarto y quinto metatarso, hueso cuboides. Vamos con el siguiente. En este caso vamos a ver ya a los huesos cuniformes. Antes de los huesos cuniformes vamos a encontrar a este hueso que tiene una forma casi de barco, que es el hueso navicular. Fíjense, este hueso navicular prácticamente en su cara posterior va a estar articulada directamente con la cara anterior del hueso calcáneo. Presenta una estructura ligeramente cóncava, como ustedes pueden ver, la cual se va a articular con la cara anterior de este hueso calcáneo. En su cara anterior, este hueso navicular va a presentar también lo que son carillas articulares, dos carillas articulares entre sí. Una de forma plana, que esta se va a articular con el primer hueso metatarsiano.
Y en la parte más posterior, esta es la que se va a ir a articular, ya, esta se va a ir a articular con el hueso cuboides. Entonces, prácticamente tenemos a este hueso navicular en forma de barco. Por la parte posterior medial es la que va a presentar un tubérculo, que es el tubérculo del hueso navicular. Vamos ahora por la parte anterior, vamos a encontrar a este hueso que es el hueso navicular, el hueso cuneiforme medial. Este hueso cuneiforme medial prácticamente es un hueso que tiene una forma cuadrilátera. En la parte posterior va a estar en relación con este hueso navicular. En su borde va a ser un borde ligeramente romo que va a estar en relación con el tejido celular subcutáneo del borde medial del pie. En la parte anterior va a estar en relación con la base del hueso primer metatarsiano. Y en su borde medial va a presentar también su relación con lo que es el hueso cuneiforme intermedio. El hueso cuneiforme intermedio es el que se va a encontrar entre el hueso cuneiforme lateral y el hueso cuneiforme medial. Va a presentar una cara anterior ligeramente rugosa y una cara posterior ligeramente cóncava. Vamos a tener este otro hueso, que es el hueso cuneiforme lateral. Esta va a presentar una cara anterior ligeramente rugosa, va a presentar una cara anterior donde se encuentra una superficie articular de forma triangular. En esta vamos a encontrar también una cara medial. Esta cara medial va a estar directamente relacionada con el hueso cuneiforme intermedio. Y su cara lateral va a estar en relación con el hueso cuboides. En la parte ya del antepié vamos a encontrar a los huesos metatarsianos. El hueso metatarsiano más corto, grueso, más voluminoso es el primer metatarsiano. El más largo es el segundo metatarsiano. Vamos a ver que el quinto metatarsiano va a presentar lo que es un tubérculo. Este tubérculo que va a prestar inserción al músculo peroneo corto. Vamos a encontrar también lo que son los huesos de la falange, más grueso en la falange proximal y en la falange distal del dedo hallux. Las falanges distales van a tener una forma de pala, de forma casi triangular. Estas se van a unir a las falanges intermedias. Estas falanges intermedias o mediales van a ser ligeramente cortas, pero también son huesos largos. Y las falanges proximales también son huesos largos que presentan una base, un cuerpo y una cabeza. No sé si tienen alguna pregunta.